Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectación y, para ser sinceros, mucha curiosidad entre todos nosotros. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo y, créanme, es una declaración con un peso emocional y personal increíble. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, el querido actor turco, y unas palabras que ha pronunciado que han resonado profundamente: él siempre ha sido mi ser más valioso. Sé que esto ya nos da una pista, pero vamos a desgranar todo lo que hay detrás de esta frase. Prepárense para una conversación íntima y reveladora. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y les asegurará que no se pierdan ninguna de nuestras futuras charlas. Aprieten ese botón de suscripción y activen la campanita para que estén al tanto de cada nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia. Cuando escuchamos "él siempre ha sido mi ser más valioso", nuestra mente inmediatamente empieza a volar. ¿A quién se refiere Kerem Bürsin con esta afirmación tan poderosa? ¿Es una pareja, un familiar, un amigo íntimo, quizás hasta él mismo en un acto de profunda autoaceptación y amor propio? La especulación ha sido rampante en redes sociales y en los foros de fans, y es precisamente esa incógnita la que hace este tema tan fascinante. Vamos a tratar de abordar esto desde varias perspectivas, analizando el contexto en el que se dio esta declaración, las posibles interpretaciones y, sobre todo, lo que esto nos dice sobre la persona detrás del personaje público que tanto admiramos. Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, es un actor que ha ganado una popularidad inmensa, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y su presencia en pantalla lo han convertido en un referente para muchísimos jóvenes. Pero más allá de su carrera, siempre ha transmitido una imagen de persona reflexiva, consciente de su impacto y, a menudo, bastante reservada en cuanto a su vida personal. Por eso, cuando se abre de esta manera, con una frase tan cargada de significado, es natural que todos queramos escuchar y entender. Primero, analicemos la frase en sí. Él siempre ha sido mi ser más valioso. La palabra siempre nos indica una constancia a lo largo del tiempo, una relación o una conexión que ha perdurado y se ha fortalecido. Mi ser más valioso es una expresión de profunda estima, de un reconocimiento de que esta persona ocupa un lugar primordial en su vida, por encima de cualquier otra cosa. No es solo importante ni querido, sino valioso. Esto implica una inversión emocional, un cuidado, una protección, un reconocimiento de su intrínseca worth. Y el uso del pronombre él es, sin duda, la pieza clave que genera la mayor parte de la intriga. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis más fuertes? En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser el foco principal de atención. Por lo tanto, una de las primeras ideas que surgen es que se refiera a una pareja. Kerem ha tenido relaciones públicas conocidas en el pasado, y los fans siempre están muy pendientes de su vida amorosa. Si se tratara de una pareja actual, esta declaración sería una confirmación pública de la profundidad de sus sentimientos y del lugar que esa persona ocupa en su corazón. Podría ser una forma de decir que, sin importar los altibajos de la fama, las presiones de la industria, o los desafíos de la vida, esta persona ha sido su ancla, su roca, su fuente de fortaleza y valor. Pero, ¿qué pasa si no es una pareja romántica? La vida de una persona no se reduce únicamente a sus relaciones de pareja. Los lazos familiares son fundamentales. Podría referirse a su padre, a un hermano, a un tío, o a cualquier otro hombre en su familia que haya sido una figura paterna o de apoyo fundamental a lo largo de su vida. Pensemos en los modelos a seguir, en aquellos que nos enseñan los valores importantes, que nos guían en los momentos difíciles y que celebran nuestros éxitos. Si Kerem habla de un miembro de su familia de esta manera, sería un hermoso tributo a la influencia positiva que esa persona ha tenido en su desarrollo y en la persona en la que se ha convertido. La figura paterna, en particular, juega un rol crucial en la formación de la identidad de un hombre. Otra posibilidad fascinante es que se refiera a un amigo muy cercano, un confidente, alguien con quien comparte una conexión profunda y genuina. En el mundo de la fama, mantener amistades sinceras puede ser un desafío. Tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te conoce más allá de las cámaras y los flashes, alguien que te acepta tal como eres, es invaluable. Si Kerem considera a un amigo como su ser más valioso, eso habla de la calidad de esa amistad y de la lealtad que profesa.
Y no podemos descartar la posibilidad de que, en un nivel más introspectivo y profundo, Kerem se esté refiriendo a sí mismo. Vivimos en una era donde el autocuidado y el amor propio están ganando terreno, y es cada vez más aceptado y celebrado hablar de la importancia de valorarse a uno mismo. Él podría ser una referencia a su yo interior, a esa parte de él que siempre ha estado ahí, que ha luchado junto a él, que lo ha sostenido. Sería un mensaje poderoso de autoaceptación radical, de entender que al final del día, la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Reconocer tu propio valor, tu propia resiliencia, tu propia humanidad, es un acto de profunda valentía y sabiduría. En este sentido, la frase se convertiría en un himno a la autosuficiencia emocional y a la fortaleza interna. Es importante recordar el contexto en el que estas palabras fueron pronunciadas. ¿Fue en una entrevista? ¿En una publicación en redes sociales? ¿En un evento público? Cada uno de estos escenarios puede arrojar luz sobre la intención y el alcance de la declaración. Si fue una respuesta a una pregunta sobre sus motivaciones o sus pilares en la vida, podríamos inclinar la balanza hacia una figura de apoyo externa. Si fue una reflexión espontánea, podría ser más abierta a interpretaciones, incluyendo la introspectiva. Además, el hecho de que utilice él en lugar de ella, o ella/él, es una pista importante. Esto nos lleva a pensar en una persona de género masculino. Sin embargo, en ocasiones, algunas personas se refieren a su propio yo interior, de forma masculina o femenina, o incluso utilizan pronombres neutros o personalizados. Sería interesante investigar si Kerem ha hablado antes sobre su identidad o su forma de conceptualizar su yo interior. Analicemos ahora el impacto que estas palabras pueden tener. Para los fans, esta declaración es una ventana a la humanidad de Kerem Bürsin. Nos permite verlo no solo como el actor talentoso que conocemos, sino como una persona con profundos lazos emocionales, con valores sólidos y con una capacidad de amar y apreciar a los demás de manera significativa. Ver a nuestras figuras públicas vulnerables y abiertas puede ser muy inspirador. Nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, todos somos seres humanos con necesidades de conexión, de amor y de validación. Si se trata de una pareja, sería un mensaje de compromiso y dedicación, y los fans que lo apoyan en su vida personal probablemente se sentirían muy felices y reconfortados por esta muestra de afecto. Si se trata de un familiar o amigo, sería una muestra de gratitud y lealtad, y quién no admira esas cualidades en una persona. Y si se trata de sí mismo, sería un ejemplo de madurez emocional y de un camino hacia la autocompasión y la autovaloración, algo que todos deberíamos cultivar. La belleza de una frase tan ambigua, pero a la vez tan cargada de emoción, es que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Quién es nuestro ser más valioso? ¿A quién recurrimos en los momentos de mayor necesidad? ¿Quién nos impulsa a ser mejores? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos. Podemos inferir que independientemente de a quién se refiera específicamente Kerem Bürsin con esa poderosa declaración, lo que queda claro es la importancia que le otorga a las relaciones humanas, a los vínculos afectivos y a la calidad de las conexiones que establece. En un mundo que a menudo puede sentirse superficial y efímero, aferrarse a lo que es verdaderamente valioso, ya sea una persona o un aspecto de uno mismo, es un acto de profunda sabiduría y fortaleza. La forma en que los medios y los fans interpretan estas declaraciones es también un fenómeno interesante. A menudo se tiende a sexualizar o romantizar todo lo que dice una figura pública, especialmente si es joven y carismática como Kerem. Sin embargo, es crucial recordar que las personas tienen vidas complejas y multifacéticas, y sus palabras pueden tener significados muy diversos. Para concluir esta parte de nuestro análisis, la frase «Él siempre ha sido mi ser más valioso» pronunciada por Kerem Bürsin es, ante todo, un testimonio de la importancia de los vínculos humanos profundos y significativos. Sea cual sea la identidad del él al que se refiere, su declaración subraya la idea de que en la vida, lo verdaderamente valioso reside en las conexiones que nutrimos y en la estima que profesamos hacia aquellos que nos enriquece y nos sostiene. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos las profundas implicaciones de la reciente declaración de Kerem Bürsin sobre quién considera su ser más valioso. Hemos considerado varias posibilidades, desde una pareja romántica hasta un familiar, un amigo, o incluso su propio yo interior, analizando el peso emocional y el significado detrás de cada interpretación. Lo que queda claro es la importancia fundamental que Kerem le otorga a los vínculos afectivos y al aprecio genuino en su vida.
Esperamos que esta conversación les haya resultado intrigante e informativa y, sobre todo, que les haya invitado a reflexionar sobre sus propias conexiones y sobre quiénes son ustedes, sus seres más valiosos. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su atención son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora nos encantaría escuchar sus opiniones. ¿A quién creen que se refiere Kerem Bürsin? ¿Qué significa para ustedes esta declaración? Déjenos todos sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir apoyando a nuestro canal, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Aprieten ese botón rojo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.